Muy buenas noches. Dentro del curso Fuentes de Energía Alternativas, la siguiente presentación se enmarca dentro de la actividad de un contexto evolutivo de las energías alternativas. Mi nombre es Pedro Javier Sandoval. La agenda de esta presentación contiene dos puntos. Primero, el mapa mental de energías renovables y segundo, la respuesta a la pregunta planteada. El siguiente mapa mental de energías renovables nos da dos subdivisiones de la energía entre renovables y no renovables y las subsiguientes divisiones, dentro de las que en las energías renovables podemos destacar la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía del mar, la energía geotermal y todas sus aplicaciones. La pregunta planteada tiene como fundamental cuáles son las formas de energía que se manifiestan al convertir la energía obtenida por combustibles fósiles, los aerogeneradores y las celdas solares, a energía eléctrica, y nos plantea si la transformación mediante el uso de estas fuentes de energía implica varios pasos de transformación, representa una ventaja o una desventaja. Adicionalmente, cuál es la relación de la energía generada y su impacto en el medio ambiente. Al respecto, podemos discriminar las energías así. Combustibles fósiles, su transformación genera una combustión directa, genera dióxido de carbono y otros gases y produce energía cinética o mecánica, como en el caso de los carros, produce el giro de las ruedas. También puede generar energía eléctrica o termodinámica, como en el caso de las centrales termoeléctricas. El impacto en el medio ambiente produce el efecto del invernadero, emisiones de gas y la lluvia ácida, que son muy contaminantes, produce la contaminación y alteración de los ecosistemas, posee una manipulación muy peligrosa y dentro de ella la fracturación hidráulica causa un gran impacto medioambiental. Esa fracturación hidráulica es el proceso para poder explotar los pozos petrolíferos. Las turbinas de viento y o aerogeneradores. Su transformación a través de un aerogenerador que contiene un rotor y tres palas produce energía mecánica de rotación. Estos molinos de 40 y 50 metros de altitud poseen hélices de 23 metros de diámetro y, mediante la energía mecánica de rotación, va a producir energía eléctrica. Los parques eólicos son gran cantidad de aerogeneradores que se ubican en filas y que su energía eléctrica se transporta por vía subterránea, donde eleva su tensión y por último lleva a la red de distribución de transporte en el punto de conexión que se asigna. El impacto en el medio ambiente es que no contamina, es inagotable, reduce el uso de combustibles fósiles, no genera residuos peligrosos, más sin embargo, los parques eólicos afectan el suelo, la fauna y pueden producir erosión. Desde las celdas solares, su transformación genera calor y electricidad. La energía fotovoltaica transforma a electricidad, en el caso de los paneles solares. La energía fototérmica aprovecha el calor de la radiación del sol, que son los colectores solares. La termoeléctrica es el calor en energía eléctrica, pero de una forma indirecta. Y el impacto en el medio ambiente es el siguiente: la luz solar es gratis, infinita y fácil y accesible. Reduce los efectos de emisiones de CO2 y la contaminación. No requiere ningún tipo de combustión y no produce polución térmica ni emisiones. Igualmente no producen alteraciones litológicas, tipográficas o estructurales del terreno, ya que utiliza el sílice, el cual es muy abundante en la tierra. Muchas gracias por su atención.